Hoy vamos a hablar un poco acerca de la preparación ministerial o misionera del apóstol Pablo, solamente que no, yo pensaba hablar sobre el primer viaje misionero. Sin embargo, al revisar el primer viaje misionero, aunque el libro de Hechos le dedica, de hecho, pocas hojas en algunas ciudades y en otras se extiende un poquito más. Creo que lo mejor es separarlo, aunque hoy me tarde menos o que abordemos menos contenido, será mucho mejor para abordar de mejor forma el primer viaje misionero, que creo que también lo vamos a dividir, lo tenemos que dividir. Y como siempre lo he dicho, ¿verdad? Nosotros no tenemos ninguna prisa, no tenemos un calendario que seguir, simplemente estamos aquí para estudiar la palabra del Señor y en la medida en que la entendamos mejor, más provechosa será para nosotros. También quiero recordarles, hermanos, que tal vez estamos acostumbrados a entender la enseñanza solamente como un proceso pedagógico, o en este caso sería andragógico, solamente como un proceso cognitivo. Pero yo quiero recordarles que la enseñanza es más bien un proceso espiritual que implica un proceso cognitivo, ¿no? Escuchar, entender las palabras, las oraciones, la gramática, eso es parte, ¿no? O sea, no hablamos en la nada. A lo que me refiero es que hay hay un provecho mayor al reunirnos con el propósito de ser enseñados, de abrir nuestra Biblia, de orar sinceramente. Y el Señor promete darnos esa gracia especial a través del estudio diligente de la palabra. De modo que alguien podría ver este video más adelante y memorizar algunos términos y la persona que está aquí hoy, pues con su devoción completa y su deseo completo, puede ser que pues a veces nos limitamos intelectualmente y no se nos queden muchas cosas, pero yo quería realmente hacerlo y quería honrar al Señor. El Señor bendecirá más a la persona que tuvo una disposición real, más que aquel que tuvo una disposición meramente intelectual. Porque como mencionamos, la enseñanza bíblica o el estudio bíblico es más un ejercicio espiritual que el Señor utiliza para aplicar en nuestra vida. Que la bendición no es únicamente memorizar los términos, la bendición es que el Señor nos transforma. Y al menos eso lo vemos en nuestro estudio, en las predicaciones del libro de Proverbios de los domingos. El hombre sabio no es aquel que memoriza más, el hombre sabio no es el más experimentado, el hombre sabio no es el más viejo, el hombre sabio no es el más profesionalizado, el hombre sabio es el que teme más al Señor. Por eso, al estar aquí reunidos con el propósito de aprender del Señor, estemos conscientes que estamos en el temor del Señor, que queremos conocerlo, queremos reverenciarlo, adorarlo y por supuesto queremos aprender de él. Así que solamente para comentarles, ¿no? Que apartemos un tiempo, apartemos este tiempo de verdad y que no sea solamente un checklist en nuestro cronograma del miércoles. Bueno, empecemos, ¿no? A manera de reflexión. Voy a empezar con la palabra. Tenemos aquí, les comparto Hechos capítulo 11. Sin embargo, si ustedes quieren, si ustedes desean, pueden abrir sus Biblias porque no sé si la letra se mira. Y vamos a revisar este capítulo. Nos quedamos en el capítulo 9 de Hechos, pero en el 9, pero este no es un estudio de Hechos, este es un estudio de la vida de Pablo, en la cual nuestra fuente principal es el libro de Hechos, pero no es nuestra única fuente. En el 9 consideramos la conversión de Pablo y su regreso a Jerusalén, y dijimos que una vez había regresado a Jerusalén, aquí terminamos en el 30, él terminó yendo, pues aquí dice el 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Sí, a través del 28, para que se entienda mejor el contexto. Es que hace algún rato que no estudiamos esto, ¿no? Entonces,
Dice el 9:28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente, ¿sí? Con denuedo, hablaba con seguridad, con el poder de Dios y disputaba con los griegos. Aquí por disputar nos referimos a que cruzaba argumentos con los griegos. No necesariamente significa que los griegos fueran piadosos, ¿no? O sea, mansos, pero eso es lo que hacía con los griegos y estos procuraban matarle. Y cuando supieron esto los hermanos de la iglesia lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron y lo enviaron a Tarso. Y ya vimos ese mapa, porque por aquí lo tengo. Aquí está. ¿Verdad? Entonces dijimos que este era el viaje de Pablo de regreso y finalmente a Cesarea y a Tarso. Ok, vamos a regresar a nuestro texto. Y ahí termina. Dice el 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es irónico porque Pablo estaba en disputas y la gente quería, ahora él era el perseguido. Pablo era el perseguido y él tiene que huir. Antes él era el que perseguía a la iglesia y la iglesia tenía que huir. Pero una vez Pablo convertido y Pablo sufriendo aquello mismo que estaba infligiendo, ahora la iglesia estaba en paz. Estaba en paz. Esto significa que los griegos no molestaban a toda la iglesia. Los griegos molestaban a Pablo o querían matar a Pablo. Esto también podría hablarnos un poco acerca de qué estaba haciendo exactamente Pablo bien y qué estaba tal vez haciendo la iglesia no tan bien. No quiero decir mal, pero tal vez no tan bien. Porque si querían perseguir a Pablo, querían matar a Pablo, mejor dicho, era porque él predicaba y defendía la fe. Y parece que ningún otro hacía lo mismo porque ningún otro sufrió lo mismo. Sin embargo, la Biblia no lo dice, la Biblia más bien dice que la iglesia empezó a tener pues las iglesias empezaron a tener paz en Judea, donde Pablo perseguía, en Galilea, que es al norte, y en Samaria, que es en medio de Galilea y de Judea. A continuación viene la vida de Pedro otra vez. Espero estudiarla pronto. Tenemos la conversión de Cornelio, aquella visión donde el Señor se le presenta con un lienzo lleno de comida y le dice, no, ahora Cornelio también es parte de los gentiles y va con Cornelio, le predica y Cornelio recibe la salvación y recibe el Espíritu Santo, que es importante para nuestros siguientes capítulos. Pedro regresa a la iglesia de Jerusalén y les comenta qué había hecho el Espíritu Santo con los gentiles, que todo el movimiento que se ha dado hasta ahora, recordemos que es únicamente judío, casi exclusivamente judío, tomando en cuenta que también hay algunos gentiles que creyeron en los evangelios. Pero digamos que la conversión de los judíos era algo que era prioritario o principal en el evangelio. Habían contados gentiles y no participan realmente de acá, de la vida de la iglesia. Sí, por eso también decimos que el cristianismo era una secta más del judaísmo en ese entonces, eran los del camino. Pedro regresa, Pedro da ese informe y ahora los gentiles empiezan a tener más protagonismo. No comenté esto, pero era necesario. Eran los judíos de nacimiento y los prosélitos. Los prosélitos, recordemos que los prosélitos son aquellos gentiles que se hicieron judíos o que se judaizaron. ¿Cómo se judaizaban? Se judaizaban los varones a través de la circuncisión y del bautizo, de un bautizo. Recuerden que Juan el Bautista, bueno, el bautizo no era nada nuevo en el Nuevo Testamento, sí, el bautizo, los bautizos o el bautismo, mejor dicho, el bautismo era algo bastante común para el tiempo de Jesucristo. Juan el Bautista aparece en los evangelios bautizando a las orillas del río Jordán. Y era algo que hacían muchas otras sectas como iniciación para su movimiento. Así que habían otros rabinos que también bautizaban para que se hicieran parte de su movimiento.
De modo que el bautismo de Juan, sí, el bautismo de Juan no tiene mucha novedad. Y también el bautismo cristiano tampoco tiene una novedad en cuanto a la práctica. Ahora, el significado teológico, por supuesto que es completamente innovador. Por eso, los varones se circuncidaban y se bautizaban en la secta, ¿no? Y esa era la forma en que los gentiles se volvían judaizantes y se les llamaba prosélitos. A las mujeres solo se les bautizaba, yo no quiero decir por obvias razones, porque sí existe en otras culturas en la circuncisión femenina, pero esa no es practicada en el judaísmo o no era practicada en ese tiempo en el judaísmo. ¿Sí? Entonces se unen a la iglesia, pero eran prosélitos. De hecho, eh, hay un diácono prosélito. Tal vez ustedes me recuerdan cómo se llama. Nicolás, algo así se llama, ¿no? Que él era de aquí de Antioquía, por cierto, era de Antioquía, que es a donde nos dirigimos. Ahora el autor Lucas empieza a hacer, nos empieza a regresar a la vida de Pablo, pero antes de regresar a la vida de Pablo, hace una especie de intermedio. Vean cómo compone Lucas el Evangelio del Espíritu Santo, el libro de Hechos. Pedro, Pablo. Pedro, Pablo empieza a hilvanar las historias hasta quedarse exclusivamente con Pablo. Pero ahorita vemos a Pedro regresando y Lucas nos dirige a la iglesia de Antioquía. Vamos a hablar un poco acerca de la iglesia de Antioquía. Bueno, si se dan cuenta, la iglesia de Antioquía está relativamente cerca de Tarso, en donde Pablo se encontraba. Pablo estaba aquí, ¿no? Porque él lo había mandado de Jerusalén a Cesarea y de Cesarea se fue en barco a Tarso y estaba Pablo. Y estaba muy cerca de Antioquía de Siria. Esta Antioquía de Siria es diferente de la Antioquía de Pisidia. Vamos a llegar a Antioquía de Pisidia, pero todavía no. Bueno, tenemos aquí Antioquía de Siria, que es aquí a donde aquí es donde la iglesia empieza a crecer, y aquí está Damasco, donde fue la conversión del apóstol Pablo. Ok, Antioquía es una ciudad bastante prominente, era una ciudad bastante prominente a las orillas del río Orontes, que puede verse en el mapa. Y se dirigía, como este mapa bien lo representa, hacia Seleucia. Aquí está Seleucia. Seleucia era el puerto principal de muy cerca de la ciudad de Antioquía, de donde sale Pablo. No me quiero adelantar, ¿no? Pero aquí Pablo sale a Chipre y en Chipre es donde empieza su primer viaje misionero. Y aquí tenemos la avenida con columnas. Vamos a hablar de ello más adelante. Entonces, esta es Antioquía de Siria. Antioquía de Siria era una ciudad helenista, era una ciudad cosmopolita, reunía a muchas personas, era una ciudad bastante grande. Era de las ciudades más importantes, de la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, después de Roma y después de Alejandría. Aquí se puede ver Alejandría en Egipto, ¿verdad? Y se puede ver, no, aquí no se puede ver Roma, ¿no? Por aquí está, para acá está Roma. Esta ciudad es importante porque verá, además de nacer el cristianismo, verá crecer el cristianismo. Tal vez me voy a adelantar un poquito, pero quiero que vislumbremos cómo empieza a crecer el cristianismo en estas ciudades. El cristianismo se vuelve tan importante en estas ciudades que nace esto que se llama patriarcados en la iglesia, patriarcados, que no tiene nada que ver con lo que hoy se dice que es patriarcado. El patriarcado es una figura prominente dentro de los obispos o los pastores, ¿no? Recuérdense que obispo y pastor es lo mismo. Y hay tres obispados o tres patriarcados importantes casi para el siguiente siglo, segundo o tercer siglo, que es el patriarcado de Antioquía, el patriarcado de Alejandría y el patriarcado de Roma. Así de prominentes eran las iglesias. El patriarcado de Roma es el que se llega a convertir en la iglesia católica romana,
y el patriarca de Roma es el que posteriormente se autodenomina el Papa. Sí, nosotros lo conocemos. Sin embargo, para los primeros siglos de la iglesia cristiana, tal vez los primeros 5 siglos de la iglesia cristiana, estas ciudades eran más prominentes en el cristianismo y Alejandría tenía su patriarca y Antioquía tenía su patriarca. Eventualmente la iglesia se divide en los concilios, concilio de Éfeso y en el concilio de Calcedonia, concilio de Éfeso en el 431 y el concilio de Calcedonia en el 451 y finalmente pues la iglesia de Roma se distancia de Constantinopla. Pero es así de importante eran las ciudades y así de importante llegaron a ser los cristianos en estas ciudades. Eh, Había una alta población gentil y judía. Bueno, los gentiles, por supuesto, no eran griegos, pero los judíos llegaron ahí en la diáspora y se menciona en el libro de Macabeos eh, su participación en la vida de Antioquía. Y la iglesia formada fuera del liderazgo directo de los apóstoles, simplemente se formó. Nadie sabe exactamente, ahorita lo vamos a ver, algo así, ¿no? Algo así como una teoría. Nadie sabe realmente cómo se formó, pero sí existen algunas teorías. Recuérdense que estas ideas, estos patriarcados que hoy conocemos como las iglesias de Oriente, ortodoxas orientes, hicieron algún esfuerzo para trazar su origen en los apóstoles, para legitimizar su, 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 su autoridad, ¿no? Entonces la iglesia de Roma, la iglesia católica romana, dice, nosotros fuimos fundados por Pedro, pero la historia dice que Pedro no llegó a Roma, ¿verdad? Pero ellos están orgullosos que su patriarcado, el papado de Roma, viene de Pedro, la sucesión apostólica. Por eso no tiene ninguna correspondencia histórica. Y la iglesia de Antioquía, cuando fue las divisiones de las iglesias, las primeras divisiones, decía que también había sido fundada por Pedro. No hay ningún registro histórico ni bíblico que diga que Pedro haya fundado la iglesia en Antioquía, pero se ha formado esa tradición para dar legitimidad a la iglesia de Antioquía, el patriarcado de Antioquía. No puse ninguna foto aquí, pero ahí les voy a enseñar el patriarca actual de la iglesia de Antioquía. Bueno, aquí entonces este es el primer lugar donde los creyentes fueron llamados cristianos. Sí, importante entonces era imagínense, aquí se les cambia el nombre a los cristianos. Antes eran los del camino, pero aquí esta iglesia tan importante, esta ciudad tan importante, su predicación era tal, su popularidad era tal, que las personas le cambian el nombre a cristianos y se le llama cristianos. Recordemos que el nombre cristiano viene de la palabra Cristo. Vamos a ver si puedo escribirlo. Cristo, que es una traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Entonces, los cristianos no somos llamados mesiánicos. Ustedes pueden decir, pero es lo mismo. Sí, pero quiero que vean que el uso del lenguaje es griego. No somos llamados, aunque es lo mismo, nosotros no nos llamamos mesiánicos, nos llamamos cristianos. La predominancia de esta iglesia fue tal que incluso su idioma, que era el griego, fue el que nos puso la etiqueta de que hoy llevamos con orgullo, por supuesto, yo soy cristiano. Así dice John Bunyan. ¿Se recuerdan de la obra que escribió John Bunyan? El progreso del peregrino. El progreso del peregrino, aquella historia de la persona que está en la ciudad de destrucción y está cargado por el pecado, por la culpa, y llega a la cruz y se le caen las cargas y dice, antes mi nombre era sin gracia, era alguien que no tenía gracia, pero hoy me llamo cristiano. Entonces, cristiano es un nombre griego que se nos pone debido a que la iglesia predominante, incluso más que la de Jerusalén, fue la de Antioquía. Y vamos a ver cómo también interactúan la iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén. Al menos por el momento,
la de Antioquía y la de Jerusalén son los centros importantes del cristianismo. Estos son los centros predominantes del cristianismo. Después se sumarán otras iglesias. Ahorita Roma, la iglesia de Roma está creciendo, está empezando, pero la iglesia de Jerusalén y de Antioquía mandan. Bueno, vamos a regresar a nuestro texto. Dice, ahora bien, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, el otro centro cristiano importante, y enviaron a Bernabé. De Bernabé ya hablamos cuando se encontró con Pablo o con Saulo, ¿verdad? Y él estaba en Jerusalén y dijimos que Bernabé era de Chipre y Bernabé va hasta Antioquía. Versículo 23. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, toda la gente que se estaba convirtiendo, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé era un hombre con palabra poderosa, era persuasivo y él instruye, exhorta a la iglesia que está en Antioquía. Versículo 24 dice acá, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor, es decir, fue agregada a la salvación, a Cristo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces que, vemos que Santiago, vemos que Bernabé estaba en Jerusalén y él va a Antioquía y se da cuenta de la gente que está creyendo. Y se da cuenta que hay mucha gente que está en el Señor ahora y él les exhorta. Sin embargo, Bernabé siendo sabio y lleno del Espíritu Santo y por eso mismo decide ir con Pablo a Tarso para traerlo. Yo leí a algunos autores, ¿no? En esto hago mis estudios, por supuesto, y alguno comentaba que podríamos imaginarnos incluso a Pablo regresar de Jerusalén a su ciudad. Nosotros no sabemos si durante su vida Pablo regresaba constantemente, tal vez cada año, una vez al año, varias veces al año a Tarso para ver a sus padres, a su familia, a sus amigos, no sabemos. Pero el hecho, y no sabemos si todavía vivían, pero el hecho de que lo hayan mandado a Tarso significaba que tal vez ahí tenía familia y por eso había que ir a guardarlo a su ciudad. Por eso es una de las teorías por las cuales se cree que mandaron a Tarso, a Pablo desde Jerusalén a Tarso cuando lo estaban persiguiendo los griegos. Entonces, incluso podemos pensar que las grandes inversiones de dinero que hicieron los padres de Saulo para educarlo a los pies de Gamaliel desde muy pequeño, en el fariseísmo, y ahora regresa Pablo perseguido por los griegos de Jerusalén. ¿Por qué no se defendió? Si los griegos no eran mayoría en Jerusalén. Quienes eran mayoría en Jerusalén son los judíos, y en todo caso, si alguien pudo haberlo molestado, eran los romanos. Pero la historia que Pablo llevaba, él ya no era fariseo, él ahora era alguien del camino, él no era cristiano porque todavía no se usaba ese término, era alguien del camino, un seguidor de un tal Jesús. Y ahí está, pues no sabemos por Gálatas capítulo 1 versículo 23 tal vez, ¿verdad? No lo dice, pero tal vez llegó Pablo a Tarso a predicar y él siendo como era, ¿verdad? Vivimos que
Él estaba en Damasco, se recuerdan que cuando estaba en Damasco fue a Arabia y regresó a Damasco y en Damasco ya predicaba y ahí lo sacaron en una canasta. Entonces, dudo mucho que Pablo en Tarso se haya mantenido en su casa. Lo más probable es que Pablo en Tarso predicó también, pero también podemos pensar que su familia estuvo tal vez algo decepcionada, sorprendido, que ahora Pablo ya no era fariseo, sus vecinos, sus amigos. Y Bernabé tenía ahí entonces esa espina, ese pendiente que el Espíritu Santo se termina de confirmar y lo hace ir de Antioquía a Tarso con el fin único de buscarlo y de traerlo. Pablo me es importante. Y fue Bernabé a traer a Pablo y dice acá el versículo 25 que se congregaron allí todo un año con la iglesia y también ejercieron el ministerio de la enseñanza a mucha gente, como dice acá. Vamos a seguir leyendo. Dice, en aquellos días, unos profetas, oh, perdón, sí, solamente continúo aquí con mis diapositivas para no perderlas, ¿no? Algo que he comentado, ¿verdad, Bernabé? Enviado por Jerusalén para supervisar la obra en Antioquía, reconoce la gracia de Dios en la iglesia gentil y hay una búsqueda deliberada o a propósito de Pablo en Tarso y se integra Pablo a un ministerio local estable. Sí, porque no se nos dice que Pablo está en Tarso en una iglesia. Él está seguramente evangelizando, formando una iglesia, plantando una iglesia. Versículo 27 al 30. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, otra vez la comunicación entre Jerusalén y Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, del emperador Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, los cristianos, determinaron enviar socorro a los que habitaban en Judea. Judea era la región del sur de Israel, cuya capital era Jerusalén. ¿Sí? Entonces Judea era la región, Jerusalén la ciudad. Lo cual en efecto hicieron enviándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bueno, ahora esto demuestra que ya Saulo tiene cierta reputación entre los hermanos de Antioquía. Se recuerda, bueno, los hermanos de Antioquía no conocen tanto a Pablo, porque ellos se convirtieron en gran manera, en multitud, ahorita, ¿verdad? Ya cuando Pablo está en Tarso. Pero le tienen la confianza a Bernabé para enviar de regreso a Bernabé y a Saulo. También imaginen cuál es el sentimiento de Pablo al regresar a Jerusalén. Ya lo habían querido matar en Damasco, no es como que también no tuviera ninguna experiencia en ser perseguido, pero pues algún sentimiento habrá tenido Pablo de regresar, incluso Bernabé, de regresar a Jerusalén. Eh, vuelve a ser Lucas esta integración de historias entre Pablo y Pedro y empieza, ¿no? Jacobo muerto, Pablo encarcelado, la iglesia ora, liberan a Pedro de la cárcel, llega a la casa de la madre de Juan Marcos, vamos a ver dónde está aquí está, y habiendo considerado llegó a la casa de María, madre de Juan Marcos. Juan Marcos tendrá una participación importante en el primer viaje misionero, pero no comamos ansias. La muerte de Herodes y al final del capítulo 10, del capítulo 12, perdón, se nos dice algo más acerca de Pablo y Bernabé. Dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan Marcos. Importante. Entonces, Bernabé y Saulo cumplieron su servicio. ¿Qué quiere decir esto? Lo más probable es que hayan dejado las ofrendas donde eran, dejado el reporte, la comunicación, tal vez algunas cartas, y regresan a Antioquía.
y se llevan a Juan Marcos. Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Seguimos leyendo y vamos a terminar aquí, ¿no? Sí, aquí vamos a terminar. No vamos a ir a Chipre. En Chipre empiezan su viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estos eran los oficios. En este entonces hay 5 oficios. Está el oficio de apóstol, el oficio de profeta, el oficio de evangelista, el oficio de pastor y el oficio de maestro. Sí, son los 5 oficios que están hoy en día. En ese entonces. En cuanto al oficio de apóstol como tal, creemos que ha cesado, al igual que el oficio de evangelista y el oficio de profeta. Pero siempre el Señor puede levantar, eh, ¿verdad? Dones y oficios, ¿no? Como Él quiere. Sin embargo, los oficios que hoy existen son normales y regulares que la iglesia tenía y que sigue teniendo son los de pastores y maestros. Bueno, entonces aquí confirma que habían profetas y maestros. Tenemos a Bernabé de Chipre, el levita, Simón el que se llamaba Níger. Ahora, esto significa negro. ¿Sí? Simón el negro, el que apodaban el negro, así lo dice la NBI y es una buena traducción. O sea, esa traducción que hace la NBI es una buena traducción. Simón el que se llamaba Níger o, como lo dice la NBI, Simón al que apodaban negro. Pues esto es muy sugerente en cuanto a su procedencia. Estaba Lucio de Cirene, que también que también es de África, ahora se cree que es de África y era también de tez negra. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Puede ser que Manaén haya sido un aristócrata, haya sido algún príncipe o alguno de la familia de los Herodes, incluso de los descendientes de los asmoneos. Aunque Herodes el Grande se había encargado de matar a los asmoneos, porque temía que, que le quitaran el reinado, ¿no? La monarquía. Recuérdense que este Herodes, este no es Herodes el Grande. Herodes el Grande muere poco después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este es Herodes el Tetrarca, es uno de sus hijos, eh, el que ya murió. Para este entonces ya falleció, ¿verdad? Ya falleció, lo leímos en el capítulo anterior. Pero fueron criados juntos. Se imaginan entonces también las experiencias que tiene Manaén. Manaén seguramente vio a Juan el Bautista morir. Manaén vio, eh, bueno, no sabemos si vio a Herodes morir, ¿verdad? Porque aquí está ya en Antioquía, pero lo más probable es que sí le haya afectado que Herodes el tetrarca haya fallecido. Pero por lo menos algo importante, Manaén seguramente vio a Juan el Bautista ser decapitado y todo el conflicto que hubo en cuanto a la esposa de Herodes, ¿no? Y de Salomé. Y finalmente tenemos a Saulo. ¿Sí? ¿Quién era profeta y quién era maestro? Bueno, por lo menos sabemos que Bernabé y Saulo eran maestros, tal vez los demás eran profetas. Y ellos ministrando estos al Señor. ¿Qué significa la palabra ministrar? La palabra ministrar significa adorando. Ellos estaban adorando al Señor. Estaban en el culto, estaban cantando seguramente, estaban haciendo culto al Señor y estaban ayunando. Y el Espíritu Santo les dijo, aquí vemos la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando, no es una fuerza, no es una energía, es una persona. Y es Dios, por supuesto. Es verdadero Dios. Y Él habla y tiene una voz con la cual le dice a Bernabé y a Pablo, pues, les dice a la iglesia, ¿no? Que aparten a Bernabé y a Pablo. Puede ser que le haya entonces hablado a Simón, apodado el Negro, a Lucio de Cirene y a Manaén, ¿sí? Porque ellos pueden ser que ellos eran los profetas y a ellos se les haya dicho como profetas que se aparte a Bernabé y a Pablo para la obra que los ha llamado. ¿Qué obra? Bernabé no sabemos, ¿no? Pero por lo menos de Saulo tenemos la cristofanía que tuvo, en la cual Cristo les dijo que era el necesario que vaya y lleve el evangelio a los gentiles. Saulo ya tenía su llamado.
Pero si se dan cuenta, hay una confirmación de la iglesia. Y esto es lo que Pablo después habla acerca de quien quiere ser pastor u obispo, que necesita por lo menos dos llamados o dos vocaciones. Primero es el deseo que pone el Señor en el corazón, que es lo que tiene, es el llamado de Dios al corazón de la persona. Quien desea obispado, buena cosa quiere. Primero la persona tiene que recibir ese deseo en el corazón, pero el segundo paso también es necesario, que la iglesia confirme a través de sus autoridades. De modo que el Espíritu Santo habla a ellos, pero Saulo ya sabía cuál era su tarea. Sin embargo, Dios soberanamente decide que la iglesia sea quien confirme y dice que ayunaron y oraron y les impusieron las manos y los despidieron. ¿Para qué? Para la enseñanza y la evangelización de los hombres. Por eso creemos también que cualquier hombre no se puede levantar y decir, bueno, voy a ir y voy a hacer lo que yo quiero, voy a ser una autoridad y predicar con autoridad y me voy a constituir maestro. Eso no es el orden de la iglesia. Y ese es el orden que veremos también más adelante y el que se ve a partir de ahora y el que Pablo instituye en sus cartas. Es decir, el deseo en el corazón de querer ir a la obra, como Pablo dice. Pablo lo dice en Corintios, yo no sé si lo tenemos por acá. Bueno, aquí tenemos los dos textos. Vamos a leer primero el de 1 Corintios 9:16. Pero Pablo dice, sin embargo, cuando predico acerca de las buenas noticias, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Estoy bajo la obligación de hacerlo. Pongo esta versión porque eh, Reina Valera, pues nosotros no usamos palabras que tal vez a nosotros nos parece un poco complicadas, ¿no? Pero dice 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. ¿Qué es eso de impuesta necesidad? Obligación. Es una obligación que tengo. Es un deseo, pero también es una obligación. Es como, a veces podemos decirlo como querer comer. ¿Quién tiene hambre? Tengo hambre, tengo la necesidad de comer. ¿Y quiere usted comer? Sí quiero. Sí, es así. Sí me agrada comer. Segunda de Corintios 15, 14, 15. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por su consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. El amor de Cristo me obliga. Como dice Reina Valera, este sí usa un lenguaje un poquito menos conocido, dice, el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir significa precisamente eh, obligar. Hay otro texto.
A ver, bueno, hay otro texto en Tesalonicenses donde se dice que el Evangelio les fue encomendado. A ver si ustedes lo recuerdan. Ah, ya lo encontré. Primera de Tesalonicenses 2:4. Dice Primera de Tesalonicenses 2:4. Vamos a leer el contexto. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿A qué se refiere Pablo? Pablo se refiere a su llamado, pero no solo al llamado que tuvo cuando escuchó del Señor, sino cuando fue aprobado, cuando se le impusieron las manos por el Espíritu Santo que les llama y fue enviado, ¿verdad? Entonces, la predicación del Evangelio tiene esa categoría. No es, yo sé que todos tenemos la obligación de testificar y compartir el Evangelio. Sin embargo, el Señor ha escogido a personas específicas a las cuales se les encomienda una enseñanza autoritativa del Evangelio. Por eso nosotros creemos también que solo los varones pueden ser pastores, pero no solo eso, solo los varones pueden ejercer el ministerio de la predicación. En este caso sería el permiso de predicación o licencia de predicación, así como el oficio de maestro, precisamente por estos textos, ¿no? No solamente es que alguien lo desee, sino que sea confirmado, como lo vemos en el ejemplo de Pablo. Bueno, a manera de conclusión, bueno, algunos resúmenes aquí. Antioquía practica la ayuda material, algo importante que debemos recordar. A Pablo se le encomienda más adelante que no se olvide de los pobres. También tenemos que los profetas y maestros tienen trasfondos culturales distintos, vienen de diferentes lugares, algunos de África, otros de la aristocracia, y Saulo y Bernabé de lugares diferentes, fariseo y levita. Finalmente, las aplicaciones, ¿verdad? Recordemos que el llamado de la iglesia no es solamente una convicción personal. El Señor nos llama a vivir en iglesia y cada uno de nosotros tenemos una tarea en la iglesia y cada uno de nosotros debe participar en esa vida de la iglesia para hacer la obra del Señor. Recordemos que la misión no es una decisión, es una decisión corporativa guiada por el Espíritu Santo. El ministerio bíblico se hace en equipo, no en solitario. Y finalmente, la iglesia que envía también acompaña y supervisa, ¿sí? Y lo hace a través de personas en específico, pero todos tenemos una tarea misionera. Bueno, hemos terminado. Dudas, comentarios, ya hemos cumplido el tiempo. Justamente como pensé, no íbamos a cubrir el primer viaje misionero, pero bueno.
hemos llegado al final de esta preparación antes del primer viaje misionero.